Bueno, hola, hoy estamos aquí de nuevo en Drinkasteando, contento de ver a Héctor y a Valentina de nuevo. Y tenemos hoy un tema que a mí me gusta, me parece interesante, y es el tema del idioma. Héctor propuso hace unos días a través de nuestro grupo de WhatsApp temas, nos decía que escogiéramos un tema de los que hemos planteado y de los que planteamos incluso al inicio del año cuando hicimos el taller creativo para temas de Drinkasteando, y salió el tema del idioma. Yo creo que a mí inconscientemente me hizo mucho sentido, creo que es por la celebración del Día del Idioma que se ha dado en estos días. Eso me llevó a investigar un poco sobre las diferencias entre el lenguaje, el uso del lenguaje y el idioma. Particularmente me parece que es tan importante y tan maltratado tanto el concepto del lenguaje como del idioma, y no hemos, o por lo menos yo, hasta hace un tiempo no había hecho conciencia de verdad el grado de importancia que ha tenido esto en nuestro proceso de evolución. Leyendo a Yuval Noah Harari, que escribió De animales a dioses, él tiene una parte en su texto donde dice que le debemos gran parte de nuestro proceso evolutivo a algo que él denomina el chismorreo. Y entonces básicamente nosotros los seres humanos hemos llegado hasta donde estamos en gran medida por ese chismorreo, es decir, tenemos la capacidad de estructurar pensamientos, la capacidad de transformar o de verbalizar más bien esos pensamientos y de contarlos al detalle con una cantidad de elementos, sonidos, no solo el mensaje, sino el sonido y el código que enviamos al otro. Y cuando Héctor propuso el Día del Idioma, propuso el tema del idioma, y nosotros como que dijimos inmediatamente que sí, yo me trasladé al lenguaje, no al idioma, sí. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente recordé a Harari, también pensé en cómo maltratamos, pues para los que creemos en Dios, esa herramienta tan maravillosa que es el poder comunicarnos, cómo maltratamos el lenguaje, y también cómo maltratamos el idioma. Y entonces yo hice como una mezcla y toda extraña entre esos dos conceptos. Y volviendo al tema del chismorreo del que habla Noah Harari, él dice, es que, por ejemplo, trae un caso y él dice, imagínense que está una tribu, una comunidad en África en su momento, y está el mono colgado, colgado del árbol, está, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, no recuerdo exactamente cómo lo describe él, pero las gallinas, los animales que para ese momento se han domesticado, y está la comunidad de Homo sapiens ahí, al lado de un lago. Y entonces al otro lado del lago viene un depredador. Entonces inmediatamente los demás animales empiezan a hacer ruidos para anunciar que hay peligro, y todos se dispersan, pero se dispersan unos para un lado y otros para otro. Mientras que nosotros los seres humanos, como nos volvimos chismosos, empezamos a contar detalles, ¿no? Entonces, pero viene allí, pero ojo que si voltea a la derecha, entonces de pronto toma los que están allí, pero entonces acuérdense que la vez pasada pasó por tal lado y a ese le gusta comer no sé qué, y de esta manera, entonces lo mejor es subir a la montaña y colgarnos del árbol. Entonces, en ese orden de ideas, me hace mucho sentido lo que él dijo, me hace mucho sentido porque decía, pues bueno, eso nos ha llevado a sobrevivir. De hecho, él dice, gracias a esa posibilidad de comunicarnos a ese nivel de detalle, pues evidentemente logramos ubicarnos a la cabeza de la cadena alimenticia. Y dice algo muy interesante, dice, nosotros no estamos dominando el mundo, por así decirlo, aunque eso suena muy pretencioso, pero lo cierto es que así es, porque seamos dentro del reino animal los más fuertes, porque si no, qué sé yo, un hipopótamo estaría a la cabeza, o no porque seamos los más velosos, no porque entonces seríamos, qué sé yo, hay otras especies más veloces que nosotros, o porque podamos respirar bajo el agua, no porque hay otras especies que lo hacen, o porque podamos volar con nuestros propios medios. Nosotros estamos ahí porque desarrollamos la capacidad de comunicarnos de una manera estructurada, a través de una cantidad de sonidos, de una cantidad de mensajes y sobre todo códigos.
que se dan con una mirada, que se dan con la corporalidad, bueno, con un montón de cositas. Entonces, después me puse a pensar, bueno, ok, ahí está hablando del lenguaje, pero ¿y el idioma? Y me fui a averiguar un poco y sí, resulta que el idioma ya es mucho más explícito, mucho más, ¿qué será? Pertenece mucho más a una comunidad específica, ¿cierto? Y tiene una cantidad de normas propias, el tema ya de gramática, que va, incluso por ahí leía que el idioma tenía la misma raíz de la idiosincrasia, es decir, tiene que ver mucho con cada zona, cada región, ¿no? Entonces empecé como a mirar un poco esas diferencias. De hecho, por eso me gusta mucho Dreamcasteando, porque cuando proponemos un tema yo llego con unas hojitas aquí rayadas, porque digo, creo que hay que leer un poco. Me siento al lado de Héctor, que no necesita eso, porque obviamente ha leído y ha aprendido, y aprendo mucho de él. Y al lado de Valentina, que también tiene mucho conocimiento, yo reconozco que yo sí debo ir un poco a leer un poco más antes de sentarme aquí a hablar con ustedes. Entonces, características del idioma que encontraba, se crea, se verifica, se transmite en comunidad, es decir, es un elemento social, ¿sí? Tiene una regulación de acuerdo al sitio donde está. Prueba de eso es que de golpe utilizamos unas palabras, incluso en el mismo español, en Colombia, que en Argentina pueden significar otra cosa, o en Venezuela otra cosa, en fin. Es intangible y su manifestación se da en el habla, mientras que el lenguaje tiene otras características más generales, entonces, que tienen que ver con la comunicación, ¿cierto? Entonces está el tema verbal, el tema no verbal, el tema paraverbal. Entonces me pareció bien interesante que habláramos hoy, me parece chévere este tema que hemos escogido. Creo que tiene unos impactos profundos. Yo no había hecho conciencia del asunto y me parece que, no sé si alcanzó a quedar grabado en este segmento que habíamos iniciado y volvimos a empezar por alguna razón, más por mi desconcentración, debo reconocerlo, pero yo decía ahorita que creo que como seres humanos no le hemos hecho justicia a lo que representa el idioma y lo que como ha aportado en nuestro proceso de evolución. También creo que lo maltratamos mucho y creo que también gracias a ese uso del idioma han aparecido una serie de creencias que desde el coaching los llamamos creencias limitantes. Incluso aparece toda esa, y digo entre comillas, sabiduría popular, porque aparecen una cantidad de refranes, de formas de decir las cosas que las damos por hecho. Sí, por ejemplo, ¿qué tal ese dicho de es mejor malo conocido que bueno por conocer? Hágame el bendito favor. Sí. O sea, ¿cómo así? Además eso se aplica pues para casi todo en la vida, ¿no? Una cantidad de cosas. Sí. Y yo creo que eso hace parte de... Se ha apropiado tanto la cultura de ese tipo de cosas que se aplica para casi todo. Total. Entonces genera tejidos sociales y culturales también, ¿cierto? Entonces, no, mija, no se separe porque es que es mejor malo conocido que bueno por conocer y mientras tanto viven en una carretera en la casa. No, ¿cierto? O elija al político. Sí, porque pues es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿cierto? O cómo le parece, la letra con sangre entra, hágame el bendito favor en una cultura como la nuestra que tiene una carga ahí, digamos, importante. Y como eso hemos desarrollado una serie de creencias limitantes alrededor de la forma como pensamos, creo yo también derivado de un no tan buen uso del idioma. Entonces yo creo que si hiciéramos conciencia de lo que representa y ha representado esta herramienta para nosotros los seres humanos como sociedad, para construir estructura social, para obviamente la convivencia, le daríamos, creo que la celebración del Día del Idioma tendría muchísima más trascendencia, ¿sí? Pues nosotros obviamente que nos movemos en la academia, pues digamos que nos impacta un poco más
porque entonces hacemos una serie de actividades, conversatorios, todo eso, pero de golpe uno le pregunta, y qué rico haber hecho eso como material para este podcast, el ejercicio de ir a la calle, y entre otras cosas les quería preguntar si a ustedes les parece que de pronto cuando propongamos este tipo de cosas, si a uno de nosotros se le ocurre, oiga, ¿qué tal si metemos un poquito de, yo le pregunto a la gente en la calle qué opina del tema en el momento en que grabamos, si les parece que lo involucremos, porque hubiera sido genial poder ir a la calle. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Vamos, porque hay gente, bueno, no, supremamente perdida de una cantidad de cosas, ¿no? Sí, sí, chévere. Exactamente. Entonces hubiera sido chévere. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? No tengo idea. O sí, tengo idea. Pronto nos sorprendemos, ¿cierto? Claro, sí, sí. Puede ser que sí. Pero creo que el punto es, o mi punto es, dos cosas. Desde lo que, cómo lo viví yo, estaba confundiendo el idioma con el uso del lenguaje. El uso del lenguaje, digamos que es más general. Yo diría que es como muy, tiene unos elementos muy similares, sí. Es decir, es un tema universal, porque pues ahí estamos hablando de unos signos orales, de cómo movemos las manos cuando hablamos. De hecho, uno está viendo tal vez una entrevista a algún personaje que no necesariamente tiene que ser de nuestra región o de nuestro país, y uno alcanza a identificar si el personaje está incómodo en la entrevista, si está alegre, si está contento, así no hable incluso nuestro mismo idioma, ¿cierto? Entonces creo que el lenguaje es mucho más universal, mientras que, como decía ahorita, el idioma tiene mucho más que ver con ciertas comunidades. Ahora, hay otra cosa que me generaba como, digamos, de la que hice también un poco de conciencia, es que a veces decimos, no estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Desde ahí, ¿a qué nos referimos? Pues, digamos, los dos hablamos español, por ejemplo, pero como no tenemos la capacidad de entendernos en nuestra comunicación, entonces decimos, es que no estamos hablando el mismo idioma. Tal vez tú estás hablando en chino y yo en español, y por eso no somos capaces de llegar a un acuerdo. Entonces esas son como mis reflexiones iniciales acerca del tema del idioma. Encontré otra cosa derivada del tema del idioma, sí, es los dialectos, ¿no? Que tienen que ver con esos modos particulares o regionales de ser usado nuestro idioma. Es que de hecho tú ahorita decías algo pues supremamente interesante, y lo hablas también ahorita que hablas del dialecto, y lo empato digamos un poco ahí con lo que yo quería digamos como empezar diciendo, y era esa definición del idioma que veíamos o que me encontré digamos leyendo por ahí y que me gustó mucho, y es que es la expresión más elevada de una cultura. Ajá. El idioma, sí, ¿no? Ajá. Y eso, digamos que, como dices tú, me hace muchísimo sentido, porque definitivamente le sirve a uno, bueno, a la cultura como tal, dependiendo del contexto, como lo hemos hablado en algún momento también en alguno de nuestros episodios, que hablábamos un día de que pues uno nace en determinado lugar y en determinado punto geográfico, por una razón, obviamente, ¿sí? Entonces, pues, súper importante como articularlo de esa manera, sí. Porque pues es precisamente esto, es decir, es el producto del contexto en el que uno crece, ¿no? Es decir, es producto del contexto en el que ciertas culturas se desarrollan. Sí. Lo que tú decías del tema del chismorreo, que se parece, digamos, a lo que sería ese lenguaje o ese idioma consuetudinario, es decir, que se apropia producto de la costumbre y que se va, digamos, como construyendo dependiendo del contexto en el que la gente crece, ¿no? Sí. Y que además es la oportunidad para expresar una cantidad de cosas, es decir, el idioma es una herramienta fundamental para expresar tristezas, alegrías, sentimientos, ¿sí? A través de lo que llamamos, digamos, como tal, no el lenguaje ya, que también lo es, sino puntualmente el idioma, y específicamente hablando del idioma, ¿no? Por eso es una expresión de la cultura en la que se desarrolla. Sí. Es una cosa increíble. De hecho, el Día del Idioma, que es llamado así, digamos, como el Día Internacional del Idioma Castellano, ha sido así porque ese día, digamos que
enterraron los restos, porque él no se murió ese día, de quien fuese uno de los exponentes más grandes del idioma castellano como tal, ¿sí? Y con homenaje a él se ha hecho el Día del Idioma, ¿sí? Que es Miguel de Cervantes, autor del Quijote de la Mancha. Sí. Pero entonces, basados en eso, creo que surgió la idea del tema, pero también de eso pues quería como traerlo a colación, porque precisamente, por ejemplo, mucha gente no sabe por qué se celebra el Día del Idioma, por qué se da ese día. De hecho, mucha gente dice, no, es que es el día de la muerte de... No, el dato también es que ese día ni siquiera se murió Miguel de Cervantes Saavedra, quien lo enterraron, se murió el día antes, ¿no? Cositas, digamos, detalles que uno deja ahí, deja ahí, y uno desde el colegio, pues desde que yo me acuerdo, ya hablando un poco de temas personales, como nos gusta acá también, uno desde el colegio celebraba el Día del Idioma. Yo me disfracé de cuánta cosa, hasta del libro me disfracé. Me disfracé del creo. libro. Imagínate pues. Es que yo creo que si ahora hiciéramos una actividad y te pidiéramos que te disfrazaras del libro, tú igual te disfrazarías del libro, no por tendrías supuesto, ningún problema. No, y además no lo pensaría en ese momento tampoco. Me disfracé del libro, me disfracé de Jorge Luis Borges. De hecho, imagínense que yo hice el acento argentino declamando un poema de Jorge Ahora Luis que Borges. ustedes dicen eso, perdón que te interrumpa, pero yo tengo que decir esto que no tiene nada que ver, pero sí un poquito. Claro. ¿Cómo les parece que en el colegio un día yo me disfracé de Zeus? ¿Cómo le parece? Y me envolví en unas sábanas y no sé qué, las cosas que hace uno, ¿no? Mire, no, ya que estamos hablando de esa anécdota que me parece hasta chévere que la gente se ríe un ratico, yo me he disfrazado, escucha pues, hasta de granizo. Me he disfrazado de granizo, de caracol, de abuela. No, era una cosa de locos. De hecho, a mí ni siquiera me tenían que pedir la No, cosa. nada, tú yo, te ofrecías. de verdad, a mí me decía, cualquier cosa ridícula que a usted se le ocurra, de la que yo me pueda disfrazar, ahí no pasa nada, póngame a mí. ¿Cierto? Listo. No era como la gente que le toca disfrazarse de árbol para no hablar. Ajá. No, yo era así, hágale participativa. cualquier cosa. Sí, me gustaba un montón. Y en mi colegio, por ejemplo, yo estudié toda la vida en el mismo colegio de monjas, en el Filipense de Manizales, desde prekinder hasta 11. Ajá. Y nosotros siempre hacíamos algo que se llamaba la peña literaria, Sí. que era el Día del Idioma. Y eso era una preparación, ustedes no se imaginan, porque además los profesores de español, que agradezco un montón haber tenido los profesores que tuve de español, tanto en primaria como en secundaria, se encargaban de que la motivación fuera tal que uno se ponía a preparar esas izadas de bandera y esas peñas literarias de la cosa más impresionante. Y la de 11 Era lo máximo. No, claro, pues ya nos íbamos del colegio. Sí. Dijimos, es nuestra última peña literaria, hagamos una cosa diferente. Ajá. Y ahí a quién se le ocurrió esa idea de hacer una cosa Valentina diferente. Molina. Claro. Entonces siempre era una cosa que a veces también se tornaba aburrida, porque entonces uno se disfrazaba del autor, y entonces se ponía como corbata y no sé qué, y declamaba cualquier poema y bla, bla, bla. Autores pues más representativos, o hacía una obra de teatro, o cualquier cosa. De hecho, también fui cíclope representando a la Odisea y aprendí a montar en zancos. La cosa es que hay fotos y todo por ahí. La cosa es que en 11, una cosa súper distinta salida de todo, que no tenía nada que ver con el idioma, y entonces hicimos un circo. Y cuando yo he declamado a Borges, que también lo declamé en 11, hablando argentino, acento argentino, Ajá. fue disfrazada de payaso. Ven, ¿y por qué un circo? No, pues Porque, porque no ajá. tenía nada que ver. Ajá. No tenía absolutamente Querían nada algo ver que no con lo tuviera estaba- nada sí. que ver, Entonces ok. dijimos como, bueno, hagamos un circo. Ajá. Nadie se espera que en el Día del alguien Idioma vamos a empiece- salir con un circo. Exacto, primero y segundo, que alguien empiece a declamar un poema pues disfrazado de payaso, no para ridiculizar el tema, no, porque fue una cosa muy bien hecha. Sí. Pero cuando, claro, empezamos a hacer eso, todo el mundo quedó como, ¿ve? ¿Qué es esto tan bonito? Sí. Simplemente pues anécdotas. Ajá. Una cosa muy linda, el tema de que el idioma, esa definición de que el idioma sea la expresión más elevada de una cultura, Sí. es definitivamente una cosa que articula una cantidad de elementos muy importantes, ¿sí? Porque es que cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un componente no solo demasiado vital Sí. para eso que debe tener un ser humano integral dentro de su desarrollo, pues, Sí. es decir, nosotros somos parte Ujú. que compone esa cultura. Sí. ¿Qué seríamos entonces sin el idioma? Pues sería posible eso,
Yo lo que creo es que, como decía al inicio, ahora lo creo así, creo que no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos. Ahora no sé si fue entonces un regalo o no, porque pues de todas maneras también hay muchos, no sé hasta dónde nosotros como especie hemos sido tan responsables con eso que se nos ha dado, ¿no? Por ahí alguna vez hablando tú y yo, exacto, alguna vez hablando tú y yo recordamos a Spider-Man cuando el abuelo ay, se me olvidó el nombre, de Peter, el tío le dice todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo no sé si nosotros con ese poder que se nos dio, que es la capacidad de comunicarnos y de diseñar, diría yo que casi que a nuestro antojo, sí, esos sonidos, esas palabras, esas frases, esos códigos, si hemos sido conscientes del poder que se nos dio y qué tan responsables estemos siendo con el asunto, ¿cierto? Entonces no sé si fuese tan acertado, no sé si les hubiera ido mejor a, no sé, otra especie con el tema. Lo cierto es que aquí estamos y gracias a eso también estamos haciendo Dreamcasteando, claro, hablando de esto, y ya desde el punto de vista de la energía y en lo que yo creo, pues también llenarnos de gratitud por eso, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y aprovechar. No, y porque además, bueno, hablando del concepto, digamos, tan complejo de lo que es el concepto de cultura que lo componen el arte, la religión, los rituales diarios, los hábitos, todo, pues, sí, en realidad, pues es ese idioma, digamos, como la forma de expresar que tiene la gente, las personas, de cómo perciben esa realidad que está alrededor, ¿no? Cómo vemos y sentimos el mundo, ¿no? Entonces, claramente, eso lleva a que uno se responda de inmediato, pues que sería imposible no tener una herramienta como el idioma, pues un componente como el idioma. Sí. Héctor está ahí muy callado. Ahora, otra cosa. Héctor nos levanta es que está pintando. Primero una está pintando divina, una además, cosa muy bonita. Es súper artista. Además, sí. Héctor, mire, yo no sé si Héctor me va a regañar por esto, pero para los que no conocen a Héctor, ¿cómo les parece que es que Héctor es un personaje absolutamente maravilloso? Porque aquí donde estamos, de pronto él llegó con un morral, nos sentamos en una mesa y yo lo vi que él fue empezando a sacar cositas y cositas. Entonces sacó, ¿cómo se llama eso, Valen? Que es que yo no soy tan artista, unas acuarelas, pero es la acuarela. Es la acuarela, no, es que todo lo de una hoja con cinta de enmascarar, pero no. Todo lo de Héctor es la o ojo, él. Pero cinta de enmascarar no es es verde. O sea, la cinta de enmascarar es verde y la pegó sobre la mesa. Bueno, para sostener el cosito, el papel en el que está pintando. Y está, mientras nosotros hablamos, con un pincel de... ¿Qué fue? ¿Pelo de ardilla muerta? Pelo de ardilla muerta. Estamos en el debate de si la ardilla estaba muerta cuando le quitaron el pelo. Correcto. O si esperamos profundamente que haya muerto de muerte natural y el pelo haya servido para los pinceles. De ardilla infartada. Sí, algo así, o de viejita. Podemos aclarar. O de viejita. Y por eso está ahí como calladito, concentrado. No sé. Pelo de ardilla de muerte natural. En todo caso, por favor, Héctor, cuando quiera hablar, nos levanta la mano. Sí, claro, como siempre. Bueno, volviendo al tema, estamos como con los niños. Pinte ahí mientras nosotros hablamos. Sí, pinte, pinte. Me hiciste acordar cuando, perdóname, cuando a veces salimos con Alejo y toda la cosa que él lleva su librito porque dice como, no, yo tengo que ponerme a hacer algo mientras tanto. Otra cosa que también estaba revisando, hay un texto de Rafael Echeverría que se llama Ontología del lenguaje. Ese texto me parece genial porque habla de unas declaraciones lingüísticas de las que no hacemos conciencia en el día a día y no le damos, sobre todo en nuestra cultura que somos a veces tan olímpicos, no le damos como la importancia a eso en todos los sentidos. Por ejemplo, la declaración del sí. Cuando yo digo sí, todo lo que eso trae, ¿no? Y si soy responsable con ese sí. Y sobre todo si cuando digo sí, no me estoy diciendo no a mí mismo. Resulta que yo tengo tenía problemas, yo últimamente he aprendido a decir no, pero yo tenía problemas con la declaración del no. Sí. Me daba como
yo creo que era un tema como de aceptación. Yo decía, y si digo que no, pues ¿qué va a pensar la gente? Que soy una mala persona. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ahora yo ya fácilmente cuando alguien me pide que le sirva de fiador, digo que no, pues no tengo problema. ¿Que piensa que yo soy mala persona? Pues no sé, pero digo que no, y todo, asumo esa responsabilidad. Hablábamos de hecho ayer, que hablábamos de que no es que no es una respuesta. Es también una respuesta. Y no la hemos asumido así. Exacto. Y alguna vez en un proceso, en una terapia psicológica en la que estaba, una de las cosas que me enseñaba mi terapeuta era esa. Entonces me dijo, va a escribir en una hoja, por un lado sí y por otro lado no. Y cada vez que le pidan un favor y usted levante la hoja, revise que cuando diga sí, mire si ese no está, si el no está para el lado suyo también, o sea, si en el momento en que el no está para el lado suyo, le está haciendo ruido. Porque si le está haciendo ruido, entonces es porque seguramente usted no está tan convencido de decir sí. Y yo pensaba ayer la potencia que tiene la declaración del sí y la declaración del no. Correcto. ¿No? O por ejemplo, la declaración del perdón, de la que él habla en ese texto, la ontología del lenguaje. Dijo una cosa que a mí me pareció bellísima y decía, hablaba de la capacidad de perdonar, por ejemplo, y decía, ojo que cuando usted no perdona, usted se vuelve esclavo de la solicitud de perdón del otro, es decir, la necesidad cancelada en el universo, pero si yo tuviera que perdonar en algún momento a Valentina, primero, pues qué tenaz que haya permitido llenarme de un sentimiento que genere que Valentina, o sea, que me haga esperar a que Valentina me pida perdón. Pues no, absurdo. Cancelado. Como decía en una de las enseñanzas de Buda, es que para perdonarte tenías que haberme hecho daño y pues yo no sentí que me hubieras hecho daño, pero vamos a suponer que eso hubiera sucedido. Entonces me vuelvo esclavo de que Valentina decida pedirme perdón para poder vivir tranquilo, ¿no? Me vuelvo esclavo de las decisiones del otro cuando no soy capaz de perdonar. Entonces me parecía súper interesante esa declaración del perdón de la que habla Echeverría, porque tiene un asunto que ver también con la libertad. ¿Qué tan libre soy cuando estoy esperando, cuando me cargo de un montón de cosas y estoy esperando que eso que supuestamente los demás hicieron, que me lastimó, esté sujeto a una solicitud de perdón por parte del otro, porque si no, no voy a vivir tranquilo? Sí. Y uno escucha a muchas personas que dicen, es que ni siquiera me pidió disculpas, y mientras tanto usted está cargado de esa vaina y el otro ya hasta se le olvidó lo que hizo, luego usted sí se volvió esclavo de esa necesidad de que el otro pida disculpas. Entonces leía esas declaraciones lingüísticas y yo decía, uy, pucha, esa declaración del perdón trae un montón de contenido muy profundo. Lo que decía, la declaración del sí, la declaración del no, la declaración de la ignorancia, por ejemplo, en fin, una cantidad de temas que se derivan de el uso del lenguaje y bueno, por ahí derecho también del uso del idioma. Bueno, pues ahí la cosa es que el idioma, bueno, empecemos por el lenguaje. Y empecemos por el lenguaje, no sé, de pronto me pueda encontrar contigo en el sentido en el que pueda coincidir con vos en alguna de tus filosofías o creencias. Es fundamentalmente la más grande de las herramientas que tiene el ser humano en términos creativos. Es tan importante y está tan bien identificada como tal que el Evangelio de Juan en el capítulo 1 en la Biblia en latín dice in principium erat verbum, claro, et verbum erat apud Deum. El poder creador. El verbo era Dios. Entonces, en ese sentido, el lenguaje, además de una simple herramienta creativa o de una herramienta creativa, bueno, no simple, digamos, en lugar de identificarlo solamente como una herramienta creativa, también es una herramienta unificadora y desde allí es que nacen los idiomas. O idiomas y lenguas, idiomas, lenguas y dialectos, idiomas, lenguas, dialectos y jergas.
idiomas, dialectos, lenguas, dialectos, jergas y jodas. ¿Sí? Porque Pero jodas es de verdad. ¿O es un chiste? no, es una joda. Ya. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que... Modismo. Porque en la medida en la que la palabra, como simplemente el instrumento de comunicación o de información, empieza a hacerse común y a unificar a las personas que tienen un pensamiento o una identidad común, sea nacionalista, digamos, a partir de la conciencia de la nación. Vámonos al Tratado de Westfalia por allá en el siglo XV, o cultural, más asociado a la religión, aproximadamente hasta finales del siglo XIX. Esas agrupaciones entonces han ido o se vuelven más detalladas, o se vuelven más familiares, o se vuelven más específicas en la medida en la que un idioma general se divide o se escinde a sí mismo hasta convertirse en una cosa familiar. ¿Cierto? Entonces la utilización de la palabra tiene un efecto directo sobre quienes nos rodean dependiendo de ese nivel. Si nos pusiéramos a hablar con una persona que también habla castellano, que nuestra lengua se llama castellano, no español, pero que pertenece a otro país o a otra religión o a otra ideología. Entonces, por ejemplo, hoy en día está muy extendido el que la gente vaya en contra del vocablo trabajar. Okay. Por ejemplo, estoy hablando de una tontería ejemplificante. Porque piensan que el sufijo bajar tiene directamente que ver con el verbo descender. Ajá. Y que si dicen trabajar, entonces van a tener algún efecto negativo, como el de poner el bolso en el piso. ¿Cierto? Pensando que hay un poder succionador. Exacto. Entonces, pero, si yo hablo de trabajar con una persona que toda la vida ha pensado en el trabajo como en la sagrada obligación, pensemos en Emily Dickinson, que decía que el trabajo era la única forma que ella tenía de pagar el don de la vida, porque no podía hacer nada más. Entonces su trabajo era cuidar el hogar, pues esa era la forma en la que le pagaba la vida, el don de estar viva y de poder pensar y escribir poesía. La palabra trasciende al idioma y se mete en todos los intersticios comunicativos. Y en ese sentido es muy necesario cuidar, mimar y ejecutar bien la palabra, administrarla. Pero yo creo que es más delicado administrar el silencio. Sí, señor, qué buen apunte ese. Sí. Porque es que, claro. ¿Has escrito eso? Porque. Bueno, no, menos mal estamos grabando. Porque es que el silencio es una herramienta muchísimas veces. Poderosísima. Muchísimas veces, o a la par o por encima del poder de la palabra. Porque la palabra puede ser mentirosa, la palabra puede ser una estrategia de marketing, la palabra puede ser lo que sea. Pero el silencio, cuando se le utiliza con la suficiente elocuencia, no miente. Total. Absolutamente. Ahora, alrededor de los idiomas hay cosas que suceden, y es que también hay una categoría suficientemente grande de idiomas. Pues no, académicamente yo sé que alguien que sepa de esto, un lingüista o alguna cosa, me regañaría, pero hay una lengua que yo creería en Europa, que yo creería que trasciende todos los idiomas, o aquellos de los que está compuesta, y es el Yiddish. El Yiddish es una mezcla de alemán, hebreo y polaco,
que se habla específicamente en el oriente europeo o en alguna parte del Asia Menor, esta parte que tenemos ahorita en conflicto, y que era la lengua de uso normal de los judíos polacos cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ahí prácticamente en los pies, como diría el de la Águila Descalza, ¿cierto? Prácticamente. De hecho, era la lengua en la que escondían los lenguajes de los soldados alemanes o de los posteriores invasores rusos, y que se ha preservado gracias a esa naturaleza subrepticia. Entonces, digamos que para mí, desde la incoherencia reflexiva que muchos de nosotros sufrimos, es una hiperlengua, es un hiperidioma, porque ese de verdad ha nacido de la idiosincrasia y ha permanecido, no obstante el boleo de bala tan tremendo que ha sufrido Polonia. Es más, Polonia en este momento, que hoy es que 30 de abril del 2022, comprende tan profundamente la naturaleza de la guerra, que ha sido la que ha superado los idiomas y ha abierto las puertas a todos aquellos que están huyendo de la guerra, del conflicto ucrano-ruso. Para mencionar primero a quien aparentemente tiene más importancia en el asunto. Entonces, ya la cosa del idioma, ya la cosa de la lengua viene a servir como un instrumento tremendamente poderoso, decía ahora, y se me ocurre, por ejemplo, hacer una distinción en los medios de comunicación versus los medios de información. Los medios de comunicación aquí los tenemos, está WhatsApp, está, qué sé yo, la llamada, la carta, todavía hay gente conmigo, para no decir habemos, es una bestialidad idiomática. Habemos. Que, no, en ese caso ese habemos es sí. No existimos y no tenemos. Tenemos. Que permite una bilateralidad en el asunto del habla, una comprensión, procesamiento y posterior réplica. Ajá. Que antes con la carta era supremamente bonito, ¿no? Porque vos le mandabas la carta a la novia o al novio y pues, la recibía, la leía y podía pensar, reflexionar, escribir otra, echarle perfume y decir que eran lágrimas. Adjunto lágrimas. Eso, dale pico a la hoja. Con un goterito. Exactamente. Puestas estratégicamente. O simplemente gaseosa de manzana, o lo que sea, tal. Para dar psicología a la carta. Chumbulún. Ay, este man yo lo pensaba. Y era un medio de comunicación supremamente elevado. Hoy en día la inmediatez de los medios de comunicación, ya voy a hablar de los de información, evita que uno pueda pensar siquiera con determinado nivel de raciocinio dedicado una respuesta. Y entonces después termina uno borrando y el otro le manda el meme que dice: Jesucristo sabe qué fue lo que escribiste y borraste. Cosas de esa índole. Y es por un manejo, digamos, deficiente de la libertad que le da la palabra a los seres humanos para comunicarse. De otro lado, según mi perspectiva, están los medios de información, es decir, radio, televisión, periódicos, Twitter, Instagram, bueno, yo qué sé, que son unidireccionales. Entonces uno escucha decir de mala manera que los medios de comunicación manipulan la información. No, eso no es un medio de comunicación, es un medio de información, porque tú como persona individual estás tan perdido entre la masa que no tienes la capacidad de replicar o aún de expresar el apoyo a lo que están diciendo. Entonces la comunicación es nula. Recuerden que una comunicación requiere no solamente un emisor y un receptor, sino el intercambio de roles en ese proceso de intercambio de palabras y además de información. Sí.
escalando el asunto del idioma, también se me ocurrió ahorita que estabas hablando de lo del peligro y esa vaina, que la génesis de los idiomas como tal, o de las lenguas que después se formalizaron en forma de idiomas, pues tuvieron en muchos casos una identidad de preservación, tal y como lo hacen los suricatos con su lenguaje primario, pero que se ha demostrado que incluso tienen un vocabulario limitado, muy limitado, pero tienen un vocabulario. Y entonces a mí siempre me ha causado una curiosidad muy grande cómo carajos puede prestar ese servicio un idioma como el inglés. El inglés a mí me parece un idioma tan pendejo en muchos sentidos, y me explico por lo siguiente, ¿cierto? Vos estás ahorita, digamos, aquí cerquita, paseando ahí en el cabo, en el Cabo de la Buena Esperanza, aquí en Sudáfrica, Aquí, a 5.000 o 6.000 kilómetros. Allí. No, pues comparado con las distancias interestelares, bueno, sí, recuerde que la cercanía depende del sistema de referencia. Bueno, usted está allí en el Cabo de la Buena Esperanza y sale un tiburón, ¿cierto? Entonces uno como colombiano, como castellano hablante, grita ¡tiburón! Y eso se oye a 50.000 millones de kilómetros, ¿cierto? Porque al menos antecedido o seguido de un madrazo. Sí, claro. Sí. Y entonces esa sonoridad de la palabra como tal, eso retumba en un espacio por vacío que esté o por tormenta que haya, eso se oye. Grite usted tiburón en inglés, por Dios. Shark. No suena Eso no tanto. suena nada. O sea, usted le pone shark a un perro y el perro lo mira y le dice, este es como pendejo. ¿Qué me está diciendo? Porque no tiene la sonoridad necesaria. Correcto. Entonces, en ese sentido, un idioma debe ser suficientemente práctico. Y a eso estoy hablando de eso por la evolución o la capacidad de evolución que tienen los idiomas. Y hoy en día mucha gente se queja, ¿cierto? Y es que la gente de hoy en día no escribe por qué sino XQ, ¿cierto? Sí. La mujer de hoy en día, la gente de hoy en día no escribe hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, sino K, Ajá. Hola, ¿qué haces? A-S-E, ¿Qué hace? Hola, ¿qué haces? ¿cierto? Ajá. Que Es de cierto. hecho la K no suena como que, sino como K. Entonces está preguntando K, sí, ¿cierto? Ajá. Pero resulta que los idiomas como las lenguas van absorbiendo ya en sentido opuesto, va ascendiendo la familiaridad hasta que se escala a un nivel tal que se vuelve parte del idioma. Sí. Entonces nosotros tenemos unas palabras muy interesantes. Yo no las uso, la mayoría, por ejemplo, parce, ustedes me escucharán esta vez decir así y nunca más en la existencia, a menos que esté hablando acerca de este mismo tema en algún otro escenario. A lo bien. Exacto. Que nacieron en un ambiente de familiaridad suficientemente cercano y cerrado. Se especula que el origen fue carcelario, penitenciario, y que el parcero era porque yo importo cero y por eso estoy aquí y usted es otro cero como yo, entonces Somos parceros. Somos parceros. Somos un par de ceros, efectivamente, es decir, de seres sin ningún valor. Es una especulación. Somos parceros a la izquierda. Pero resulta que la Real Academia de la Luenga, con todo su afamadísimo purismo, ya aceptó la palabra como parte del idioma castellano. Ahora, que en el diccionario la va a señalar como un regionalismo amarrado a Colombia y más a la región andina, ¿cierto? Pero ha escalado en el sentido opuesto, es decir, el idioma, para ir redondeando mi idea y mi periplo por toda la joda, el idioma es un ente vivo. Y es un ente vivo que tanto alimenta a quienes lo ejercen como se alimenta de quienes lo ejercen. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Y en ese sentido nosotros lo enriquecemos en lugar de empobrecerlo. El ejemplo mejor es que usted coge, pídame prestado un volumen de
de la historia general de la conquista del Perú de Garcilaso de la Vega, o de la historia general y los relatos ciertamente ciertos de la conquista del reino de la Nueva Granada, que están escritos en castellano del siglo XV. Y usted va a encontrar que la F no se distingue de la S, y que la sintaxis y la forma como está construida la frase, como está construido el relato, difiere totalmente, de tal suerte que uno, para leer proficientemente castellano del siglo XV, va a requerir 10 o 15 veces más tiempo que para leer un castellano moderno. Claro, por supuesto. ¿Cierto? Entonces, mi propuesta de tema es esa, es el castellano es una criatura viviente. Mira que me hace tanto sentido eso, porque el otro día me llamaron para hacer una consultoría de un equipo comercial que no estaba cumpliendo metas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me decían, yo quiero que vaya, me decía la persona pues encargada, yo quiero que vaya y les dé una charla. Él inicialmente me decía, sí, es una charla motivacional, y yo le dije, es que, o sea... Motívelos, que no sabemos qué pasa, pero sí, ¿qué tal si vamos un poquito más a la raíz? No he escuchado a Dreamcasteando, que aquí rajamos de las charlas motivacionales. Sí, no, y a ver, yo quiero dejar claro algo. Yo sí creo en la motivación, pero no la motivación como un agente externo, sino como algo que tiene que nacer de cada persona, que me motiva y que me mueve, ¿cierto? Desde mi punto de vista. Sí, sí. Pero más allá de eso, yo lo que creo es que esas charlas motivacionales se tienen que convertir en un momento de vamos un poco más adentro, porque yo me puedo sentar ahí al frente y decir un montón, o parar al frente y decir un montón de cosas, y sí, vamos, y no sé qué, y tal vez deje la energía un poco arriba las primeras, 6 horas, pero al otro día no, si no hay una profundidad. No, claro, no va a trascender en nada. Claro, entonces le decía yo... Es como la concienciación, ¿no? Algo así. O la concientización. La concientización, exactamente. Entonces le decía yo, ¿y qué tal si me deja...? Aceptada también, ¿no? Sí. Sí, existe como vocablo. Sí. ¿Y qué tal si me permite hacer un trabajo un poquito más profundo y vemos qué es lo que pasa? Sí. Porque no están cumpliendo metas, ¿cierto? Entonces caí en algo, en cuenta de algo, y yo dije, bueno, ¿cuál es el modelo conversacional de este equipo de trabajo? Hablando de eso que dice Héctor. ¿Cuál es el modelo conversacional? Hablando de que eso se convierte en algo viviente. Es algo viviente. Claro. Entonces he llegado yo tal vez 40 minutos antes y me he sentado en el sitio a esperar que fueran llegando, como a observarlos, ¿no? Y se entraban los primeros, no sé qué, y yo me hice loco ahí, como que no sé qué, y a ver cómo interactuaban ellos, el equipo de trabajo, no sé qué pasaba, cómo era. Un modelo conversacional absolutamente negativo, pero inconsciente, es decir, con cosas como de, ¿qué oye usted qué? ¿Cómo va, no, hermano? Como cuando usted era pobre. ¿Qué? ¿Oíste cómo te fue ayer? Bien, para no preocuparme. Sí, claro. ¿Oíste cómo te fue ayer con el cliente tal? No, usted sabe cómo es, señor, no. Eso. Pero te compró. Sí, pero no, qué volteadera la que me tocó con ese señor. Y empecé a notar un montón de interacciones de esa manera. Yo decía, ¿cuál es el modelo conversacional de este equipo de trabajo? Pues es un modelo conversacional absolutamente negativo, pero no habían hecho conciencia del asunto. O sea, no. Cuando empezamos ya la conversación, yo les decía, ¿ustedes han hecho conciencia del modelo conversacional que tienen? Porque no escuché un solo aporte positivo en todo este modelo. Ay, pero nosotros no nos tratamos mal. Ay, pero nosotros tal cosa. Pero el modelo que tienen es absolutamente negativo. Y si de esa manera usted se está comunicando con su cliente, pues, a ver, ¿cierto? Apague y vámonos. Ahí hay una cosa muy interesante, y es que nosotros los seres humanos sufrimos de una profunda discordancia en términos de lenguaje y en términos de la usanza de las palabras. Es muy común que usted esté hablando con una persona y le pregunte, ve, ¿qué tal te pareció tal cosa? Y le diga, lástima que no me veo, ¿cierto? Pero le diga, no, absolutamente espectacular. Entonces inicia la frase con no, y mientras dice espectacular está negando con la cabeza como el Chavo del 8.
Ah, no, ¿y qué tal esta? Mira, vos sos muy querido, muy amable, no sé qué, pero... O sea, ya no soy tan querido, ni tan amable, ni tan no sé qué, pero, ¿cierto? Ahí borraste como... Pero, no, es que, no sé, Pepita es tan querida, yo la quiero tanto, pero... No, y no sé qué. lo que yo molesto mucho, si alguno de la oficina me está escuchando, me entenderá, y de la universidad y así, cuando la gente pregunta, ¿usted no ha visto a Oscar? Entonces uno contesta, sí. ¿Sí, dónde? No lo he visto. No, no lo he visto. Sí, no lo he visto. Entonces la gente me dice, ay, pero es que... No, nos acostumbramos a lo que dice Héctor, que esa usanza, es decir, el mal uso ya es una apropiación, es decir, ya es una cosa del común, es una cosa supremamente mecánica. Y es porque lo que tú decías ahora es supremamente importante. Como no existe la conciencia de casi nada, dirás, no, sí, de casi nada en realidad en el diario, vamos como una máquina usando, desusando, mal usando y sin ni siquiera detenernos un poco a pensar en qué es lo que estamos diciendo. Uno a veces escucha discursos incluso que deberían ser pensados porque se supone que son discursos que, no sé, en ambientes académicos, en ambientes, digamos, donde uno creería que quien hace, por ejemplo, un discurso lo ha preparado, lo ha pensado, lo ha reflexionado y no. Entonces uno se pone a escuchar una cantidad de absurdos, es eso, de absurdos. Uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, esa persona que estará pensando, ¿qué está diciendo? Es más, uno a veces se pregunta, ¿estará pensando esa persona? Se está escuchando. ¿Se está escuchando lo que está diciendo? Ahí voy ¿sí? a parafrasear a Sorman el Gamer, un youtuber español. ¿Qué me estás container? Completamente, ¿cierto? sí. No tiene ningún sentido. Entonces, y claro, pues si eso ocurre de pronto en otros espacios, aunque no debería ser disculpa, pero uno va a espacios donde se supone está uno dialogando con otras personas que tienen tal vez, creería uno, como un nivel mayor, entre comillas, de conciencia de ese tipo de cosas, y no. Entonces por eso es que escuchamos, por ejemplo, a presidentes que lideran países diciendo una cantidad de absurdos en escenarios, y uno a veces los escucha y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Sale, digamos, una pena ajena ahí y uno dice, venga, no, que alguien le diga a ese señor que se no. escuche, no, que lo pare, que le quite el micrófono, por Dios. ¿Quién lo está asesorando? Exacto, ¿no? Pues venga, escúchese un momentico antes de, ¿no? Ah, pero eso... ¿Cómo eso, es de importante? Eso suele suceder, perdón. Eso suele suceder en regímenes de características dictatoriales en las que nadie es capaz de decirle a la persona que está metiendo la pata. Correcto. Que Sí. no es solamente a un régimen a gran escala, Ajá. sucede cuando... No, organizacional, sucede a toda escala, a todo nivel, sí, total. Claro, entonces sale el jefe, el líder, no, a decir cualquier cantidad de cosas y uno sabe que no está pasando nada por ahí, no hay una conexión, no hay un cortocircuito ahí de nada. Y bueno, la cosa es que Héctor hablaba ahora de algo también súper importante, empatándolo ahí, era del tema de la libertad que da la palabra para comunicarse, ¿no? Y de cómo esa libertad se ha truncado tanto en esta actualidad. Tú hablabas ahora, por ejemplo, del WhatsApp. Yo todavía le escribo a mucha gente, bueno, a mucha gente no, le escribo a la gente muy cercana cosas a mano, escribo noticas a mano, porque es que es muy importante, o sea, cuando yo escribo a mano, además porque yo he sido una fan también desde el colegio, como estoy de amante de mi colegio hoy. Yo agradezco un montón que a mí me hayan enseñado caligrafía. Yo tenía una materia específica para caligrafía, tenía una materia específica para ortografía, tenía una materia específica para lectoescritura, que no era una materia de español, porque es que ahora, hablando también con el tema del sistema educativo, a la profesora de español le ponen a dar de todo. Entonces a usted en español le toca enseñar los géneros literarios, enseñar a la gente supuestamente comprensión lectora, enseñar a la gente supuestamente ortografía, y entonces eso se vuelve una mezcolanza y la gente sale del colegio sin conocer, por ejemplo, una historia tan importante del idioma y cosas supremamente importantes que hay que conocer.
que Héctor hablaba ahorita de Garcilaso de la Vega y hablábamos de Miguel de Cervantes. Es que eso son historias, es que es importantísimo conocer de eso para saber qué está pasando y qué nos ha pasado y para poder hacer este tipo de reflexiones. Agradezco mucho en el colegio que me enseñaron eso también por separado. Y entonces para mí escribirle a alguien a mano es una cosa muy bonita, pues. Y me nace mucho del alma, pues ahí otra vez sale la Valentina romanticona como siempre en todos los capítulos, porque no le escribo a cualquier persona a mano. Pero mira cómo se ha perdido eso. Por ejemplo, el otro día tú toda linda me escribiste una nota a mano. ¿Tú le has escrito a Héctor algo a mano? Sí. Ah, bueno, porque iba a decir, le iba a dar celos a Héctor, pero no. ¿Me Sí, escribiste? cierto. Ya no me acuerdo. No sé. ¿No? Ay, entonces a mí sí, lo siento, a mí sí. No, a mí lo que me preocupa Héctor, es que Héctor no sepa. quiero decirte que Valentina me escribió algo a mano. Sí. Pero mira, a lo que iba es que cómo se ha perdido tanto eso, que cuando alguien te escribe algo bonito a mano, ya es, ¡wow! Me escribió a mano. Claro, o sea, es una cosa uno lo ve bellísima. como una cosa bellísima. Entonces, Y- ¿por qué no le manda un correo electrónico? Ay, no, ¿por qué? Exactamente. Y mira, a la gente se le ha olvidado. No solamente, o sea, tú ves ahorita la letra de la gente, ahorita, la letra de mi abuela era una cosa sí, claro. bellísima. Ajá, así es. La letra de la gente de ahora, no, eso es una cosa, todos son médicos, pues. Pero además de eso, Facultativos de la medicina. lo que hace, o sea, el detalle que es el tiempo Claro, que uno gasta pensando lo que va a escribir, cómo lo va a escribir, de la manera en que lo va a escribir. Total. Pero además el ejercicio cognitivo que es la caligrafía. De hecho, en el colegio de mi hijo, la rectora, que es una neuropediatra muy estudiosa Reputada. del tema, me decía, es que acá ellos tienen que escribir con letra cursiva, porque es que eso requiere un ejercicio cognitivo de concentración, de ejercitar lo que está haciendo, de motricidad fina, de una cantidad de cosas que no la es con un montón, es que no es escribir de cualquier manera. Pero además de eso es, cuando usted escribe, hace el ejercicio de releer lo que está escribiendo, pensar lo que va a escribir, ¿no? Entonces miren cómo es de completo, al igual que la lectura. Generalmente un buen lector tiene una buena ortografía y tiene una buena comunicación, un buen discurso, porque tiene, digamos, como un vocabulario supremamente amplio para poder Universo de discurso. Exactamente, ¿sí? Entonces miren que todos esos componentes construyen lo que es el idioma, lo que decía ahorita Héctor, el idioma, el lenguaje, el dialecto, en fin. Pero además de eso, la reflexión con la que cierro es cómo se ha perdido. ¿Cierra ya? No, pues esta idea, cómo se ha perdido el tema de vuelvo al WhatsApp, de que es que uno además de eso tiene una presión por contestar. Entonces le dicen, ay, mire, la que contesta 2 días después. Por Dios. Además que Conteste, es demasiado pues, además hay 2 chulitos en azul que lo están presionando y no le están diciendo, ya el otro supo que usted vio el mensaje. Ve por qué lo está pensando tanto. ¿Por qué piensa tanto? A mí a veces me dicen eso. ¿Por qué piensa tanto para contestar? Ese reclamo lo he escuchado en alguna parte. Sí. O lo he leído. Claro, yo también. Y es porque piensa tanto. Hombre, no piense tanto. Yo a veces escribo, entonces ahí aparece cuando uno está escribiendo y dice escribiendo puntos suspensivos y a veces borro lo que escribí y no lo mando. Entonces la gente me reclama y me dice, no estaba escribiendo pues. A mí me parece tan Venga, ¿cómo invasivo así? eso, me Claro, parece demasiado no, súper invasivo tóxico. porque es que, Súper tóxico. a ver, yo puedo estar haciendo un montón de cosas, es que es más, así hayan visto que estoy escribiendo y ya no lo envié, hace parte de mi intimidad, de mi privacidad. Entonces vuelvo a la libertad. Exactamente. Entonces la libertad está perdida, Sí. pero perdida. Ahora, no, eso no, claro que ahí me incluyo. Yo casi no soy de escribir por WhatsApp, sino de dejar mensaje de voz, porque es algo más rápido del tema. Entonces, me pongo a escribir y me demoro y yo a veces no tengo tiempo, entonces dejo mensaje de voz. Pero procuro que esos mensajes sean cortos. De hecho, cuando los veo muy largos, los borro y digo, uy, no, eso me quedó larguísimo.
Y me hace recordar eso que les contaba esta semana, que el otro día me dejaron un mensaje de voz largo y a mí se me olvidó que era un mensaje de voz y pensé que era una llamada y yo contestaba. Claro, claro, claro. Es impresionante cómo ha ido como cambiando esa forma de comunicarnos. Entonces, Yo, por ejemplo, a veces dejo notas de voz muy largas, pues porque además hablo hasta por los codos. Entonces, claro, me quedan los audios larguísimos y alguien también me reclama y me dice, ¿eso es un podcast o qué? no, pues es que un amigo que está No, sentado las aquí Spotify. con nosotros en esta mesa, un día en un grupo en el que estábamos de la universidad, empezamos a dejar mensajes de voz, no contestaba el otro día. Al final, nuestro amigo que está pintando aquí, no sé qué, escribió una frase muy corta. ¿Tengo que escuchar todos esos mensajes? ¿O no es nada, o es algo que no es O importante? es algo que no. No, tranquilo, que si nos vemos en una reunión. Ah, bueno, ok, gracias. Sí, sí. Sí, son, obviamente volvemos a lo mismo, modelos conversacionales, uso del lenguaje, tema del idioma, que generan realidades, ¿no? Con eso construimos realidades. Hemos Ya. hablado en algún episodio y en mucha construcción de muchas cosas con otros amigos, con Vero, con Juli, con Héctor, bueno, en fin, en muchos escenarios de lo que es la co-creación, ¿cierto? Es decir, la construcción de esa realidad que definitivamente tiene muchos participantes, ¿no? Pues el idioma es eso. Entonces, cuando hablaban ahorita del tema de los modismos aceptados del parce, por ejemplo, del mor en Antioquia, que eso ya pues es el mor y el mor y el mor, y de cosas que uno escucha que uno a veces dice, ¿qué es eso? ¿No? Pues eso no es sino el reflejo de realidades actuales que se van aceptando Sí. como sociedad. Yo lo que encuentro o lo que me hace, digamos, me hace mucho sentido y tiene que ver con lo que hablaba ahorita Héctor y creo que tú lo dijiste también, tiene que ver con que en la medida en que uno enriquece su lenguaje, en la medida en que uno lee mucho, lee más, en la medida en que uno aprende más sobre muchos temas, Sí. evidentemente uno crea realidades distintas porque ve el mundo distinto. A ver, ¿a qué va mi reflexión? A que creo que la visión del mundo que uno tiene es tan limitada como poca, digamos, ¿cómo decirlo? Poca, es que no sé si está bien dicho, Héctor me ayuda, Sí. poca cantidad de lenguaje, es decir, poca, Lo digamos que en esa biblioteca que tengo en mi cabeza, Sí. no tengo tanto contenido, Una base de datos es muy limitada, escasa. exacto. Entonces de esa misma manera tengo limitada la visión del mundo. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, y esto lo digo mucho, recuerdo que cuando estudié la maestría, mi directora de tesis, primero, pues digamos que para los que no saben, aunque siempre lo digo, yo estudié en pregrado contaduría pública y por muchos años me dediqué como al tema financiero y organizacional y contable, pero siempre haciendo reflexión sobre el tema humano. Entonces cuando hago la maestría en administración, yo dije, no, yo no quiero hacer un plan de negocio, ni quiero graduarme con un proyecto financiero, yo quiero hablar de calidad de vida en el trabajo y de cómo los seres humanos construimos imaginarios alrededor de esto. Entonces eso me llevó a irme por otro camino que, les confieso, me sacó lágrimas porque ese no era mi fuerte, y me decía mi directora de tesis, ¿usted está seguro que quiere hacer esto? Y yo, sí, yo quiero hacerlo, porque yo quiero mirar, o sea, es que el hacer laboral en la vida de los seres humanos es algo importante, que ocupa mucho espacio y no puede ser que la gente lo haga sin calidad de vida. Y bueno, en fin, empezamos a hablar de eso. Ella me dijo algo muy bonito, me dijo, vea, si se va a meter yo lo apoyo, pero quiero que sepa que primero le va a costar lágrimas y segundo, le va a cambiar el discurso frente a la vida. Y cuando yo amplié esa biblioteca que les decía ahorita, y ya no era solo información de libros financieros, contables, administración, organizacionales, sino un tema humano, no sé qué, filosofía, bla, 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 efectivamente me cambió la visión del mundo, ¿cierto? Sí, claro. Y cuando terminé y cuando ya por fin terminamos y entregamos, me dijo, le cambió la visión del mundo, pero totalmente. Y ahora que ya está haciendo un doctorado, lo está haciendo en filosofía, y volvimos a tocar el tema y nos reímos mucho porque le dije sobre qué está haciendo su trabajo, su tesis de grado.
Me dijo, sobre la filosofía de la mente animal. Oh, Yo le dije, ¿qué? ¿Qué? nivel. Pero para mí que yo amo los animales, le dije, dígame No, que no, me va a no. prestar eso para leerlo. Claro. Entonces me dijo, sí. Le dije, ¿y lo que usted me dijo, le ha cambiado el discurso frente a la vida? Me dijo, usted es vegetariana. O sea, entonces, cuando uno piensa en ese poder de enriquecer, digamos, que finalmente se traduce en un uso del idioma, del lenguaje, de dialectos, bueno, de todo lo que hemos hablado, hace conciencia de algo, y es que entre más rica sea la información que tengo, producto de esas lecturas, de ese escribir, de ese reflexionar, de transmitir, bueno, un montón de cosas, pues también cambia la realidad de uno, ¿no? Pues esas son como Eso mis es. reflexiones. No Sí. sé si ustedes quieren decir algo más. Ya llevamos aquí, ¿cuánto llevamos? Una hora y 5 minutos. No sé si Héctor quiera contarnos algo más. No, yo creo que no. Ok, Valentina, ¿quieres decir algo más? No, en realidad es como... Yo termino siendo romántica. Ajá. Yo soy una enamorada. Empiezas y terminas Empiezo y siendo termino romántica. siempre, sí, es la historia de mi vida. El romanticismo. Yo también soy una enamorada de lo que es el idioma, el lenguaje, de lo que eso representa, de la importancia que ha sido y será siempre para la construcción de esa expresión de la cultura, ¿no? Y de la sociedad, pues, y de la realidad. No, pues eso creo que ya he dicho todo. Bueno, Pues, casi todo. ¿Quieres decir el casi? No. Ok. No, es que donde diga todo ya, Donde le diga toca casi. quedarse muda prácticamente. Exacto, sí, gracias. Pues nada, agradecerles inmensamente a quienes han llegado hasta aquí, a quienes nos han escuchado. Como siempre, bueno, fue toda una odisea grabar. Mientras nos Como encontrábamos, siempre, no. cuadrábamos horarios. Sí, saben que sí, últimamente yo siento que ha sido como odisea encontrarnos. Sin Sí. embargo, pues desde Bueno, mi punto chévere. de vista vale la pena. Hace parte del paseo. Gracias a quienes están aquí. Recuerden suscribirse, recuerden darle clic a la campanita, comentar, compartir. Y bueno, un abrazo muy grande y nos estamos dreamcasteando. Nos pillamos. Nos estamos Nos pillamos, dreamcasteando. parce.